Buenas, buenas a todas, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien y ojalá bueno, haya invitados también hombres a este vivo. Bueno, es un vivo muy especial para mí, la verdad que no estaba en mis planes, pero bueno, la verdad que cosas que vengo viendo estos días en las vacaciones me llevaron a proponerlo. Hola Victoria, ¿cómo estás? Bueno, nos encontramos. Espero que estés bien descansada. Bueno, así que todo esto que estuve viendo esta semana, la verdad que me llevó a replantear un montón de estas cosas y ver la necesidad de compartir lo que estaba viendo, lo que vengo reflexionando, también leyendo y estudiando desde distintos profesionales que escucho y que sigo, y que quizás como papás no somos conscientes, ¿no? Hola Caro, bienvenida. Entonces tan importante esto de ver la relación de nuestros hijos con las pantallas. Igual siempre, bueno, cuando yo planteo un tema, lo primero que les digo es que también tenemos que ver nuestra propia relación, ¿no? Con el tema que estamos hablando. Entonces, sí, en esta reflexión que les voy a invitar a hacer, es también un poco eso, ¿no? Ver también cuál es nuestra relación con las pantallas, porque desde ese lugar, obviamente, nuestros niños van a hacer lo que ven, que hacen los adultos, ¿no? Entonces, vamos a ir pasando por distintas etapas como para ver cómo podemos lograr una relación sana con las pantallas, por distintas etapas de reflexión, ¿no? Hola Estefanía, qué lindo verte acá, bienvenida. Bueno, vamos comenzando, ¿sí? Se irán sumando los que se irán sumando, después igualmente va a quedar grabado. Hola Nazaret, qué lindo verte. La idea de esto es después bajarlo por Spotify también, cosa que si a alguna mamá se le complica escucharlo, lo puede también tener en audio en Spotify. Así que voy a hacer doble, una doble compartida de esto de hoy. Bueno, lo primero que yo les planteaba no es preguntarnos si sabemos realmente cuáles son las consecuencias de estar, ¿no?, expuestas a las pantallas. O sea, qué nos pasa a nosotros y qué les pasa a nuestros hijos cuando estamos apantallados, por decirlo así. Sí, obviamente de lo que voy a hablar tiene que ver con el exceso. Creo que todo no hay que irse tampoco al polo opuesto. O sea, estamos en una era tecnológica donde obviamente las pantallas son parte de la vida, pero tenemos que saber hasta dónde las hacemos parte y hasta dónde hay que frenar, ¿sí? No sé si a ustedes les pasa, por ejemplo, que agarran, capaz les gusta ver series de Netflix o lo que sea, y se sientan a ver y de repente eh, pasan, ves una y te copas y ves otra, ¿y cómo te sentís después de estar un buen rato viendo esa serie? Que sea, bueno, entretenida, me divirtió, pero físicamente, anímicamente, ¿cómo te sentís? A mí en particular, yo a veces me siento como medio cansada, y eso que decís, bueno, estuve sentada o tirada un montón de rato, como cansada, medio irritable, de mal humor. Cuéntenme si a ustedes les pasa, soy solo yo. A veces también como medio bajón, porque es como que estaba entusiasmada a ver qué va a pasar después y de repente como que ya está, ya no tengo más ese entusiasmo, ¿no? Y bueno, eso un poco es lo que nos generan, ¿no? Las pantallas, como que esta necesidad de más, ¿no? Esa, entre comillas, adicción, pero bueno, obviamente se va a convertir en una adicción cuando ya es algo sostenido. Pero algo ocurre, y sí, fisiológicamente ocurren cambios que les súper recomiendo que escuchen a Marian Rojas Estape y a Rafa Guerrero Darwin, que hablan muy bien de todas estas cosas. O sea, yo lo voy a decir así a grosso modo, pero ellos lo van a explicar, lo explican muy bien fisiológicamente. Yo les voy a dejar abajo los nombres de ellos para que los tengan. Pero realmente ocurren cosas fisiológicas, o sea, en nuestro cerebro cuando estamos en contacto con las pantallas. A mí, la verdad que yo no era, o sea, con mis hijas, no era así recontra liberal con las pantallas, pero sí como que veía quizá más de los que me gustaría. Pero hubo algo que a mí me hizo cambiar un montón. Ahí se Nazaret, mi sensación es como un bajón de energía, claro, lo mismo me pasa a mí, bueno, no soy la única. Gracias, Nazaret. Pero hubo algo que dijo una, creo que era neuróloga, que escuché, lamentablemente ahora no me acuerdo el nombre, pero en una entrevista le preguntan a ella, ¿no? ¿A qué edad te parece que un niño ya está listo para tener un celular, ¿no? Y la mujer respondió, a la edad que a vos te parezca bien que se drogue. Yo me quedé así, dije, wow, o sea, qué fuerte esto que está diciendo esta doctora. Y bueno, y ahí después empezó a explicar por qué, porque decía que las sustancias que se generan con las pantallas y todo esto que yo les digo, son las mismas que se generan también cuando consumimos drogas. Entonces decís, wow, o sea, qué fuerte, ¿somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes de lo que le estamos dando a nuestros hijos? Y también a nosotros mismos, porque como les digo, es lo que hacemos también con nosotros, ¿no? Entonces,
empezar como papás a informarnos, a darnos cuenta qué es lo que nos estamos dando a nosotros mismos y a nuestros hijos. Yo en los niños he visto en mis hijas y también en hijos de amigos, o sea, ¿qué cosas he visto, ¿no? Ustedes también cuéntenme si ven en sus niños también. Por ejemplo, mucha ansiedad. Mi hija más chica, por ejemplo, se ponía re ansiosa por un jueguito que había instalado. Ansiedad así, bueno, a ver, no. Dificultad para, bueno, obviamente cuando se lo sacás, bueno, un berrinche bárbaro. Y después dificultad para encontrar cosas para hacer que no sean con una pantalla, ¿no? Como toda la creatividad nula, ¿no? No sé qué hacer, me aburro y de la única manera que te podés divertir es con la pantalla. Y decís, wow, acá algo está pasando, ¿cómo puede ser que solo se puede divertir con una pantalla? Cuando yo a esa edad sí te daba la pantalla, pero había millones de otras cosas más para hacer. Entonces ella me está hablando de que algo que tiene la pantalla que va generando como esa adicción, ¿no? Y esto tiene que ver también con... yo me imagino, o sea, no sé si alguna vez fueron a un boliche que están esas luces que son así como muy, muy fuertes y que te titilan y te dan estímulo. Bueno, las pantallas son tipo esa luz que te da estímulo sonoro, estímulo auditivo, estímulo visual y a alta velocidad y que cambia permanentemente. Entonces mi cerebro está constantemente con esos estímulos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo dejo eso, que me recontraestimula, que me tiene así, voy a otra actividad como sea dibujar, o estar al aire libre, o hacer otra cosa que no sea con una pantalla, obviamente se nota esa diferencia, hay una diferencia abismal. Entonces el niño siente eso, y si el niño está, se va volviendo de a poquito como adicto a esa sobreestimulación, que obviamente que tiene sus consecuencias negativas. Entonces si yo lo expongo mucho tiempo a esa sobreestimulación, ¿qué va a pasar? Todas estas cosas que vemos que pasan después de estar en la pantalla se van a potenciar y se van a sentar y la adicción se va a instalar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tenía una mamá que me decía el otro día, ay, sí, no, qué cosa, no nos podemos llevar a mi hijo, la pileta no dura nada, dura 1 hora y después me pide volver a casa, si iba en un club, no me pide volver a casa para ir a jugar a la Play. O sea, wow, o sea, no puede estar al aire libre, ver la naturaleza, todo no es suficiente, como que tiene que volver a la playa. Y ahí ya, ojo, o sea, ya se está instalando una adicción, pero no puede ser que no pueda divertirse de otra manera. Y he visto eso también en otros chicos también, como la reducción en el tiempo del juego al aire libre, como que necesitan estar adentro con la televisión, con la tablet, con el celular y así. Entonces, ya ahí, ojo, o sea, si nuestro hijo no puede hacer una actividad al aire libre, si ya se aburre fácil y la solución que encontramos es encajar una pantalla o lo único que pide es una pantalla, está bueno empezar a plantearnos cómo venimos haciendo las cosas y ver si es necesario también hacer una consulta psicológica o no, ¿no? También, o sea, cada uno lo verá en su caso, ¿no? Pero quizás no, quizás sí, pero ya ir planteándome qué es lo que estoy haciendo y qué consecuencias veo que están teniendo en mis hijos. Otra cosa que quería marcarles, esto de la sobreestimulación, 2 cosas importantes. La primera, que obviamente esto influye a nivel cerebral y en lo que son las funciones ejecutivas, que no sé si saben las funciones ejecutivas, pero son las que tienen que ver con el aprendizaje, la atención, la memoria, la motivación. Entonces, si esas funciones no están bien, cuando mi hijo arranque la escuela, o capaz algunos ya están en la escuela, digo arranque porque acá en Argentina están por empezar, obviamente no va a tener buen rendimiento escolar, porque esas funciones ejecutivas están afectadas por este tema de esa sobreestimulación. Hay una sería interesante cuál es el vacío que ocupa la adicción a ello. Sí, por supuesto, ahora voy a ir a también el reemplazo, o sea, la raíz de esto, ¿no? Por supuesto, vamos a ir ahí, gracias. Bueno, y otra cosa que se ve es la tolerancia a la frustración cero, ¿sí? Porque en los jueguitos es todo tan rápido, las pantallas es todo tan rápido que esperar para algo es como molesto, ¿no? Incómodo. Entonces también eso influye. Y la frustración, o sea, el tolerar la frustración es parte de la vida, es una herramienta fundamental para la vida. O sea, si nuestros hijos no pueden tolerar la frustración, ¿qué les va a deparar en la vida? Que las cosas no son inmediatas a veces, desde poder recibirse de una carrera hasta lograr crecer en un negocio, en un emprendimiento, no es todo ya. Y las pantallas nos enseñan que todo es ya. O sea, nos hacen adictos al ya.
¿Y qué me queda después? Y obviamente lo que hablaba antes un poco la creatividad, o sea, la creatividad es fundamental para la vida, no solo para hacer un cuadro, la creatividad es para resolver las situaciones que se nos presentan en la vida. Y si esa creatividad yo la anulo, poniéndolos permanentemente en una pantalla y sin que tengan otro estímulo, obviamente que va a afectar esa parte también. Después también otra cosa que he notado, que varios papás usan la tele para ellos dormir y para que sus hijos se duerman. Ojo con eso, porque como les acabo de decir, o sea, son muchos estímulos muy rápidos, todo ahí al mismo tiempo, y no ayuda a tener un buen sueño. Entonces también chequear eso. Quizás si tu hijo está durmiendo mal, si tiene pesadillas, o sea, chequear cómo lo estoy haciendo dormir. O sea, yo creo que esto requiere también cambios de hábito. Y bueno, también para uno mismo, ¿no? Yo la verdad que las veces que me duermo viendo tele, que son contadas, muy rara vez, no, la verdad que no me siento bien. Pero bueno, eso cada uno lo verá desde lo suyo. Y después otra cosa, estoy hablando ahora todo de las consecuencias, ¿no? Mi hijo es violento, está como muy agresivo, irritable con los compañeros o en casa. Bueno, ¿qué está viendo en la televisión? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Ustedes son conscientes de qué está viendo? ¿A qué está jugando? Por ejemplo, si es que juega a la Play. Si son todos juegos de violencia, ¿qué voy a esperar? No, pero es en un jueguito, no es la realidad. A ver, nuestro cerebro no distingue la realidad de lo que no es real. Entonces, todo, todo lo que implica esa violencia lo está viviendo mi hijo, se le están disparando sustancias químicas que tienen que ver con eso, desde sustancias químicas que tienen que ver con el estrés, por ejemplo, como cortisol, adrenalina, noradrenalina, o sea, se están disparando ahí, aunque sea un juego. Y a mi hijo le estoy cargando esas cosas y que después me llevan a estar en ciertos estados de ánimo que los podemos ver ahí en el contacto con el otro. Entonces, ojo, y también cuál es el contenido que ven en un video. Sí, está viendo YouTube, bueno, pero ¿qué ve en YouTube? Estoy viendo si es para su edad, estoy viendo si es bueno para él, si después tiene pesadillas, si después está mal, o si le genera estos estados. O sea, realmente ser consciente, que no es le doy la pantalla y listo. No, ver también qué le doy para ver. O sea, no pueden tener libre, ni hablar, bueno, cosas de pornografía que hay, de TikTok, por ejemplo. O sea, hay que ser responsables, ¿sí? Usarlo responsablemente para uno y para nuestros hijos. Después, a ver, bueno, y obviamente ni hablar de todas las otras consecuencias, ¿no? Que generan el ambiente del hogar, porque reniegan porque está usando la tablet, reniegan porque se pelean entre los hermanos, la madre colapsamos, no sabemos qué hacer. Y algo que me llamó la atención también, que fue una de las cosas también que me llevó a hacer este vivo, es una mamá que, o sea, muy reinstruida y todo, que me decía también lo mismo, un ratito en la pileta y ya los 40 minutos ya el hijo quería la Play. Bueno, sí, es que ya me vencieron, ya no sé qué hacer. A ver, ojo, ¿quién tiene el poder? Pero hablando del poder en buen sentido, ¿quién es el adulto ahí? Nos estamos olvidando que nosotras somos los adultos. Los niños no tienen que decidir esas cosas. Si nosotros les dejamos decidir a los niños esas cosas, no los estamos cuidando. Entonces, no se trata de, ay, pobrecito, va a sufrir si digo que no a la Play. Se trata de cuidarlos, ¿sí? Entonces ir reflexionando o sea, en qué postura me estoy poniendo yo, desde qué lugar estoy abordando esta situación. Pues si lo estoy haciendo como un niño, bueno, me lo tengo que replantear y empoderarme, ¿sí? Porque nuestros hijos necesitan que los cuidemos y parte de cuidarlos es poner límites a lo que no les está haciendo bien. Y como les digo, esto de las pantallas, o sea, tiene un montón de consecuencias negativas si no lo sabemos limitar, ¿sí? Otra cosa también que venía leyendo, por ejemplo, las edades, a qué edades se puede exponer una pantalla, cuánto tiempo, esos valores, como les decía, después les voy a pasar esas dos cuentas que hablan bastante de estas cosas, pero por ejemplo me decía que a menores de 2 años está totalmente... Bueno, se me había pausado, estoy de nuevo. Bueno, sé que mis hijas, por ejemplo, que tienen 8 y 10 años, no sé si se escuchó, más de 2 horas no pueden, no tienen que estar, y uno mismo también, también regularlo. Pero bueno, ahí ya les hice como todo el panorama de lo que yo veo. Ustedes cuéntenme si ustedes ven otras consecuencias en sus hijos o si les llama la atención algo de algún amigo, de un primo, de un pariente. Cuéntenme, o sea, qué es lo que ven ustedes, qué consecuencias ven de ese uso excesivo de las pantallas. Esto es lo que yo vi en casa, con conocidos, con mis amigas. Y ahora viene la parte que incomoda, que no gusta, y es decirnos, bueno, Barba, estas son las consecuencias. Las sé, pero ¿por qué me cuesta tanto sacar la pantalla de mi casa? O sea, no se trata de sacar, sino de limitar. No llego a sacar, exagerado, limitar.
¿Por qué me cuesta con mis hijos? ¿Por qué me cuesta limitarla? Y yo creo que hay dos razones fundamentales. Primero porque por una cuestión de comodidad, de necesidad, las pantallas se han convertido en niñeras. O sea, es duro decirlo, pero sí. A veces las pantallas son niñeras, tengo que trabajar, bueno, le dejo con la pantalla que es más seguro. No, que voy a contratar una niñera si es un rato. Pero he visto niños que se quedan solos horas de horas y su niñera es una pantalla. Y yo entiendo que podemos tener distintas necesidades, que tenemos que trabajar varias horas, pero también hay que ver en esa decisión que tomamos, en esa necesidad que tenemos, que seguramente es real, ver qué cosas podemos reacomodar, porque no podemos dejar a nuestro hijo y de edades además bastante pequeñas con una pantalla como niñera. O sea, y lo he escuchado, lo he visto, es fuerte, pero es real. Entonces preguntarme, yo estoy en la comodidad de la niñera, o bueno, cuando quiero tener un tiempo para mí, me enchufo la pantalla. La cosa es que si fuese rato, bárbaro, pero si es mucho tiempo, bueno, ojo. Y ahí viene la segunda cuestión que tampoco nos va a gustar escuchar, pero es que nos cuesta dar presencia, ¿sí? Es mucho más fácil darle una pantalla a nuestro hijo que jugar con él, que escucharlo, que mirarlo a los ojos, que conectarme, que acompañarlo en su frustración, porque ese es un tema también. No sabemos cómo acompañarlos cuando están frustrados. Les saco la pantalla, se enoja, está aburrido y no sabemos qué hacer con esa incomodidad. Entonces es mucho más fácil, se la doy y me ahorro ese problema. Me ahorro ese problema en el presente, pero en el futuro mi hijo va a tener muchos más problemas, ¿sí? Porque no va a tener una mamá que estuvo presente y además todas las consecuencias de un exceso de pantalla. Entonces plantearme, o sea, ¿me está costando dar presencia? Y ahí vuelvo a lo que yo siempre insisto y vuelvo. Si yo ahora escuchando esto, ¿no? Me doy cuenta que sí, que de verdad lo que me cuesta es dar presencia, me cuesta conectarme con mis hijos, me cuesta ponerme con ellos, es preguntarme cómo estoy yo, qué me está pasando a mí. Porque cuando yo no puedo estar con mi hijo, cuando yo no puedo conectarme con la niñez en general, es porque mi niña está dolida, algo le está pasando, algo viene guardando, viene callando, y la incomodidad con nuestros hijos siempre nos refleja nuestras propias heridas. Entonces, si te está costando dar presencia, es tiempo de mirar a tu niña, ¿sí? ¿Qué le está pasando a esta niña? Que no puede dar esa presencia a sus hijos, ¿sí? Que no puede, por ejemplo, también no solo la presencia, sino la firmeza de poner el límite, porque esta niña adulta, está desempoderada y dice que ya no sabe qué hacer, que les deja las pantallas porque ya se dio por vencida. Eso me está hablando de una niña que probablemente tuvo temas con los límites de niña, que quizás, por ejemplo, se lo ponían de manera muy autoritaria. Cuéntenme si a alguna le ha pasado que los trataban mal a la hora de poner límites, y eso deja huella. Entonces, ¿qué pasa? Yo trato de ir al opuesto, no pongo límites porque tengo miedo de lastimar, porque a mí me lastimó que me griten, que me golpeen, que me castiguen, que me amenacen, que me pongan un chorro de agua fría. Entonces, los límites no los puedo poner, tengo miedo. O me dijeron tantos, no había una mamá que tuvo una sesión hermosa hace un tiempo, y le pasaba esto, no le podía poner límites a su hija. Y se estaba desbandando porque la hija ya estaba hasta con problemas con la comida y todo. Entonces fuimos como indagando, a ver, yendo a lo profundo, ¿por qué esto te está costando? Y la mamá terminó diciendo, me acuerdo medio como llorando, ¿no? Lo que pasa es que a mí me dijeron, y me emocionó, ¿no? Porque me acuerdo del momento que a mí me dijeron tantos no, o sea, me negaron tantas cosas y cosas muy fuertes, o sea, fueron muy profundas las cosas que le habían negado. La historia de esta mamá era fuerte, que no le puedo decir que no a mi hija. Y miren, todo esto, o sea, todo este tema límite venía de su propia historia. Entonces es muy importante hacer consciente mi historia, ver qué me pasa a mí con los límites, cómo fueron los límites en mi infancia, cómo yo los viví. Porque si los viví desde el autoritarismo, por ejemplo, voy a tender a irme a la permisividad, a que hagan lo que quieran porque tengo terror a hacerlos sufrir. Y ahí va otro tema, que es algo social, ¿no? Esto que nuestros hijos no sufran. Y la cultura de la alegría. La felicidad es la alegría. No, la felicidad es otra cosa. La alegría es una emoción que tiene que ver con celebrar, pero la felicidad pasa por otro lado. Y parte de la felicidad es aceptar que el dolor y que la frustración son parte de la vida y tenemos que estar en paz con eso que se nos presenta.
Y que si nosotros tratamos de evitar eso, es que ahí vamos generando sufrimiento, porque nuestro hijo va a sufrir mucho más si no le ponemos un límite a esto que si se lo ponemos. Pensamos que se muestren frustrados es que es un sufrimiento. No, sí, es un malestar, es una incomodidad, pero el sufrimiento viene por otro lado. Entonces también preguntarme, ¿no? ¿Qué me pasa con que mi hijo sufra? Y gestionar también eso que me está pasando a mí, ¿no? Con respecto a eso. Y en vez de tratar de evitar que sufra, es aprender a acompañarlo en su frustración, que creo que ese es un tema fundamental. Volver como a empoderarnos, o sea, saber que existen herramientas que nos van a permitir acompañar a nuestros hijos. Y otra cosa que tengo acá un machete, no me quiero olvidar de nada, por eso si ven que miro para abajo es mi machete. Otra cosa, una vez que esto se va instalando como un circuito adictivo, es un circuito adictivo de reemplazo de amor. Las adicciones reemplazan el amor, ¿sí? O sea, yo me hago adicto a algo porque estoy buscando que reemplace algo. O sea, si mamá no está presente, y bueno, con la pantalla lo hago. Si mamá no me puede acompañar con la frustración, bueno, con la pantalla ya está, hago que no pasa nada. ¿Cómo sería? Ay, no me sale. Me anestesio, ¿no? Y es lo más fácil, es el camino más fácil. Pero realmente es el mejor para nuestros hijos, ¿sí? Y para nosotros también. Entonces ahí preguntarme qué le estoy dando a mis hijos, o sea, por qué tiene esa necesidad, o qué no le estoy dando a mi hijo, si está teniendo esa necesidad permanente de la pantalla. Entonces por eso les vuelvo a decir, volver a mirarme, por qué me cuesta dar presencia. Y que a veces pensamos que dar presencia es estar 1000 horas. No, dar presencia no es estar 1000 horas, pero es decir, realmente conectarme con mi hijo diariamente, aunque sea un ratito, y que sepa que estoy ahí para él. Y en el momento ese que está frustrado, que no sabe qué hacer, también acompañar esa frustración y no, bueno, arréglatela. Y acompañar esa frustración no significa solucionarle, bueno, jugá esto, no. Pero saber, estoy acá para vos, entiendo que estás frustrado. Yo le digo a mi hija, aparece a mañana y me dice, ay, me aburro. Está tipo preadolescente y es, me aburro. Bueno, mi amor, aburrite un rato y ya vas a ver que sola te van a venir ideas. Y me mira así. Pero antes se enojaba un montón y después como que empezó a entender que hay momentos que se va a aburrir y bueno, y a gestionar ese aburrimiento. Entonces se me sienta a veces al lado. Yo ahí también le ofrezco mi compañía, decirle, bueno, ¿querés que juguemos a algo? ¿O querés que charlemos? O a veces la abrazo, le doy un beso, como digo, bueno, estoy acá para vos, ¿sí? Eso ahí me refiero a dar presencia. Y después se aparece, por ejemplo, con una lista de cosas que puede hacer y se van con la hermana y juegan a algo. Pero si yo ahí, ay, pobrecita, estás aburrida, ¿qué hacer? No, es acompañarlo y no buscar que la pantalla sea el reemplazo de ese momento de conexión con ella misma y con uno mismo también, ¿no? Porque esos momentos de aburrimiento son momentos también de frenar, de conectarme conmigo, con lo que siento, con lo que me pasa. Cuando yo esos momentos los paso por alto, me estoy poniendo como que es importantísimo, que es la conexión conmigo mismo y enseñarle a nuestros hijos también esa conexión. Estamos tan acostumbrados a esta energía masculina del hacer, que nos olvidamos de esos momentos que son de energía femenina, de frenar, de detenerme, de sentirme, los queremos tapar con otras cosas porque, no quiero sentir, ¿sí? Entonces parte de esto, de establecer una relación sana con las pantallas con nuestro hijo, pasa porque aprendemos a gestionar nuestras propias emociones y acompañarlos a ellos a gestionar sus emociones y a naturalizar esos momentos de aburrimiento, de ocio, que están bien, que a veces como mamás nos lo hacemos, estamos tan acostumbradas a ser las mamás súper poderosas, que todo lo pueden, que todo lo hacen, que ni siquiera nosotros sabemos frenar, y cuando frenamos pretendamos también hacerlo con una pantalla, con los fósforos. Y ahí viene el ejemplo, ¿no? El ejemplo que les damos. O sea, si yo como mamá estoy, cada vez que estoy aburrida, cada vez que estoy triste, cada vez que no sé qué, le doy a la pantalla, que los chicos hacen lo que hacemos, o sea, no lo que les decimos. Entonces, si pretendo que mis hijos tengan una relación sana con las pantallas, bueno, empiezo a tenerla yo también, ¿sí? ¿Para qué uso la pantalla? ¿Cuánto tiempo lo uso? ¿Realmente la uso para anestesiar mis emociones y me pongo a ver los me gusta del Instagram? ¿O estoy ahí tratando de tapar esa angustia que siento con la pantalla? Ojo, también ver eso, porque nuestros hijos lo van mamando eso, como quien diría. Entonces, si yo me pregunto el cómo puedo lograr una relación sana, la primera pregunta que te hago, ¿estás dispuesta a dar presencia a tus hijos? Porque si vos no estás dispuesta, difícilmente
se puede hacer una relación sana. Si vos no estás dispuesta, por lo menos que tu pareja o alguien cercano al niño esté dispuesto. Porque cuando ya hay una relación establecida, medio así de dependencia con la pantalla, por ejemplo, va a necesitar tu presencia, tu acompañamiento o, bueno, de algún otro adulto. Entonces, si vos estás dispuesta, ahí se puede iniciar el cambio. Si no, difícilmente. Entonces, primero preguntarse ahí. Después, ¿estás dispuesta a gestionar tus emociones, a hacerte cargo de las emociones de esa niña, por ejemplo, que le tiene miedo a poner límites, que se siente desempoderada? ¿Estás dispuesta a hacerlo? Esa es otra parte del camino. La otra parte es, ¿estás dispuesta a aprender cómo acompañar a tus hijos a gestionar sus emociones? ¿Sabés cómo acompañarlos? ¿Qué hago cuando le saqué el celular y hace un berrinche bárbaro? ¿Qué haces? Ay, no, toma. O bueno, voy, le grito, le pego un grito y después me siento pésimo. No, ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo acompañar de una manera amorosa, consciente, responsable, que sume? Esa es otra pregunta, que también es el camino, ¿no? Después, ¿estoy dispuesta realmente a empoderarme, a tomar la decisión de poner esos límites? ¿Estoy dispuesta? Porque hay que preguntarse, chicos, porque a veces no estamos dispuestos y preferimos quedarnos así como estamos, a pesar de que sabemos las consecuencias negativas que tiene, nos queremos quedar ahí. Pero parte del cómo es tener la decisión de hacer un cambio, ¿sí? Y obviamente el cambio de hábitos y de dar ejemplos, o sea, hábitos no solo de nuestro hijo, sino hábitos propios también. Porque somos un sistema familiar, no es solo mi hijo por aparte y los demás por aparte. Si vamos a hacer un cambio, seamos todos parte de ese cambio. Y eso hace que sea mucho más fácil para todos. Y otra parte es, sobre todo cuando son un poquito más grandes los chicos, es establecer, o sea, el momento de conexión donde podamos explicarle a nuestros hijos por qué vamos a tomar una decisión de hacer un cambio. Porque cuando los hacemos parte de ellos, es mucho más fácil lograrlo, ¿no? Contándole yo a mis hijas, cuando vieron lo que les conté al comienzo de todas las consecuencias negativas y todo, yo un día me senté y, miren chicas, o sea, escuché de unos profesionales que saben un montón, que no está bueno esto, que más de 2 horas no está bueno, así que chicas, yo ya me parece importantísimo que hagamos este cambio, y mis hijas, o sea, obviamente no les divirtió que pongamos ese límite, pero entendieron que mamá lo hacía por amor, que lo hacía porque las quería, que lo hacía para cuidarlas, y desde ahí fue mucho más fácil manejar esta relación. ¿Pero por qué? Porque hubo también una explicación, obviamente con los más chiquititos, uno puede adecuar el lenguaje a la edad de cada niño, ¿no? Pero es importante que los niños a veces sepan por qué tomamos esas decisiones, que no son arbitrarias, porque somos malos, porque somos antiguos o por lo que sea, sino porque los queremos y nos importa cuidarlos. Entonces recuerden, tenemos de las consecuencias negativas, ¿sí? Problemas de insomnio, ansiedad, estados de violencia, bueno, lo que no les dije, a veces desconexión social, como que no les cuesta socializar, porque no, es mucho más fácil estar con una pantalla que lidiar con los desafíos que es comunicarte con otra persona, ¿no? Y con lo que implica. Se juega mucho más temas de autoestima, de seguridad, que obviamente con la pantalla. Entonces también, ojo, o sea, quizás nuestros hijos quieren evadir eso también porque no se sienten bien, y ahí también ver qué es lo que le pasa a nuestro hijo. O sea, por eso estar atento, o sea, si está como muy desesperado por la pantalla, ver mucho más allá. Después, bueno, obviamente los malestares que generan en casa, la cero tolerancia a la frustración, cero creatividad, todas esas cosas que venimos hablando, ¿no? Y recuérdenme si se acuerdan cómo afecta a las funciones ejecutivas, ¿se acuerdan que les conté? Entonces eso nos lleva a un problema en la escuela. Estoy viendo, bueno, obviamente terminar en adicciones que hay que consultar a tiempo. También esto que yo hablaba, un bajón de energía, como medio depresión. A mí me agarra cuando estoy mucho tiempo en la pantalla con medio depre, me siento. Y problemas para dormir, así que no pongan la pantalla para dormir a su hijo, ni a ustedes tampoco, por favor. Eso, ¿y por qué nos cuesta? Estoy repasando ahí lo que hablamos. Es, bueno, primero por comodidad, porque hemos hecho que la pantalla sea en la niñera. Después porque nos cuesta dar presencia, porque hay una niña herida ahí atrás que no estamos atendiendo. Y esa niña que a veces tiene miedo a los límites porque los sufrió, porque en su infancia se los pusieron de manera muy dura. Después por esto social de la alegría, de que la felicidad es la alegría y queremos evitar que nuestros niños sufran, y nos olvidamos que el dolor es parte de la vida, que sufrimos cuando no aprendemos a gestionar lo que nos pasa, ¿no? Ahí aparece el sufrimiento. Después esto de sentirnos desempoderadas, entonces volver al poder. Hola Dani, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Y
y como es, bueno, y recordar que a veces las adicciones hay un reemplazo ahí de amor, de algo que yo no estoy dando, de algo que estoy buscando, y de buscar anestesiar emociones que no estoy pudiendo. Entonces, si yo como mamá estoy presente, acompaño a mi hijo a gestionar sus emociones, no va a tener esa necesidad, ¿sí? Entonces ir haciendo como una autorreflexión, ¿sí? Mirarme a mí, qué le estoy dando a mi hijo, desde qué lugar le estoy dando, cómo lo estoy acompañando y qué función tienen las pantallas en la vida de mi hijo, ¿sí? ¿Qué lugar les di yo sin querer? Son la niñera, son las... Hola Sari, ¿cómo estás? Son lo evado para no estar presente para ellos. O sea, había una mamá, por ejemplo, que tenía una infancia bastante dura y ella me decía, yo prefiero no estar con mi... O sea, como que tenía terror a ponerle límite a sus hijos, porque tenía tanto miedo que decía, los evito, los evito. Y es durísimo, ¿saben? Como una mamá va a evitar a sus hijos. Bueno, eso le pasaba, los evitaba porque tenía mucho, le angustiaba muchísimo ponerle límites. ¿Por qué? Porque en su vida le han puesto los límites con mucha dureza. Entonces también evaluar esas cosas, ¿no? Que son re importantes. Y después las preguntas que les dije al final, ¿no? ¿Estoy dispuesta a la presencia? ¿Estoy dispuesta a gestionar mis propias emociones? A mirar a esa niña aunque me dé miedo, aunque sepa que voy a tener que atravesar emociones que son incómodas, lo sé, pero hay que atravesarlas, que a veces duele mirarse. Estoy dispuesta a aprender a acompañar a mis hijos o a acompañarlos, que también obviamente implica la presencia, y quiero tomar la firme decisión de poner límites, ¿sí? Para que tengan una relación más sana con las pantallas, para que haya un cambio de hábitos en la familia y ver qué trabajo puedo hacer, ¿sí? Y tener una charla con mis hijos, ¿no? Obviamente eso es importantísimo, de estas cosas, y por eso está bueno que se informen más de las consecuencias, que puedan hablarle más si alguno más grande, más aún quizá le interesa todos los temas de la bioquímica y qué sustancias se generan y que es igual a las que se generan cuando uno se droga. Es re importante informarse para poder después compartir con nuestros hijos. Y después por esto que vi, que la verdad que me sorprendió tanto que estemos como tan desempoderadas como mamás para lidiar con este tema, dije, bueno, algo yo tengo que hacer, algo puedo aportar, porque yo me he sentido así. O sea, hubo momentos que no sabía qué hacer, que eran mis hijas con berrinche, que nos peleábamos, ¿no? Que viste un montón de tele, ¡ay, que no quiero, mamá! Y era, ¡ay, Dios mío! Es como que no sabía qué hacer, ¿no? Y dije, bueno, de a poquito fui haciendo todas estas cosas que les vengo contando, ¿no? O sea, plantearme, bueno, tengo que estar más presente, qué me pasa a mí con acompañar sus berrinches, qué cosas se me están activando a mí. Todo esto que les vengo diciendo, este camino que les vengo contando, fue el que hice, y la verdad es que ahora me funciona. O sea, las pantallas están bien reguladas en casa, saben cuándo hay que frenar, cuándo no. Tampoco soy de darles, o sea, mis hijas todavía no tienen celular, una tiene 10 y otra 8, o sea, yo creo que dar dispositivos electrónicos a corta edad no es positivo, no, para nada, aunque uno lo vea como una necesidad realmente extrema, no, me parece que no es positivo darlo. Mientras más lo dilatemos, mejor. Y con respecto a las otras pantallas, bueno, estar regulándolo, y si usan desde el mío, pero todo regulado, y ya llegará el momento en que lo tengan. Pero cuando yo crea que ya tienen la madurez suficiente para manejar ciertas cosas que no tienen que manejar los niños, ¿sí? Desde aplicaciones hasta YouTube ilimitado, o sea, no, hay que cuidarlos. O jueguitos, como les digo, ¿qué jueguitos ven? Bueno, ¿qué iba con todo esto? Bueno, desde mi experiencia la verdad que me está funcionando bien, siento que la estoy pudiendo acompañar, no es un tema de estrés en casa, sí, es un tema, sí, obviamente hay momentos que me tengo que poner firme, poner límite, pero siento que no me es difícil hacerlo, porque sé que cuando lo hago tengo puesto el para qué, porque las quiero cuidar, y se los repito a ellas, porque a veces obviamente me ponen cara de esta insoportable, y a veces sí, me siento la bruja, pero digo, no, bueno, prefiero, entre comillas, sentirme la bruja, pero no estar cuidándolas a ellas. Pero bueno, el tema es que a veces no tenemos los recursos, a veces nos es difícil hacerlo solas, por eso se me ocurrió esto, no estaba planeado, como les digo, ni este vivo ni lo que les voy a plantear ahora estaba planeado. Fue así como una necesidad que vi por todas las mamás con las que estuve compartiendo, escuchando estas vacaciones. Y voy a hacer, creo que por única vez, no sé, ya diremos, un taller corto de 4 encuentros que se va a llamar así igual que el vivo, apantallados. ¿Para quién es este taller? Para aquellas mamás que quieran realmente poner un límite a esto y no están pudiendo y quieren hacerlo con ayuda. ¿Qué vamos a ver en este taller? Lo que les dije, cómo dar presencia, ¿sí?
cómo gestionar mis emociones, vamos a ir a esa niña herida y ver qué le pasó, vamos a ver la historia familiar, o sea, a mí me gusta ir a la raíz, porque de nada sirve si yo les puedo dar, bueno, hagamos un cambio de hábitos, no, bárbaro, pero me falta toda la parte de fondo. Si yo no sano lo de fondo, vamos a seguir en la misma, por más cambio de hábito que hagamos, va a ser un cambio superficial. Entonces, ir a lo de fondo, ver qué me está pasando a mí, porque si se está instalando esto y me está costando, es porque hay algo mucho más profundo que solo el hábito. Entonces, la primera parte sería eso, de mirarme, de conectarme conmigo y con lo que me pasa, con esto de poner los límites, con esto de dar presencia, con estos miedos que me aparecen a veces como mamá, y de eso de sentirme desempoderada, ¿sí? De ver a la firmeza como algo malo, como sentir que poner límites es algo malo, ¿no? Como ir para ahí a ver qué me pasó en mi infancia, cómo es la relación con mi mamá, con mi papá, qué fue lo que a mí me pasó, o qué es lo que vi. A veces no necesariamente es lo que yo vi en particular, sino quizá con algún hermano, con algún familiar. Quiero como que vayamos ahí al fondo, a esa raíz. Después ver, una vez que vimos hacia adentro, ir hacia afuera, ver, bueno, ¿y ahora qué hago con mi hijo? Cuando yo le decía poner límites, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sí, va a explotar una bomba, o sea, una bomba en el sentido, va a frustrar, berrinches, va a haber un malestar, cualquier cambio. El primer tiempo genera malestar, pero bueno, a ver, acompañarlas en eso, cómo lo puedo acompañar cuando aparece el berrinche, cómo puedo ir sorteando todo este malestar que se va a generar seguramente sobre todo el primer mes. Después, cómo poner esos límites de manera asertiva, de cómo estar empoderada, ¿sí? Y después ver como un plan de acción para ir cambiando esos hábitos, pero para que un hábito se instale bien, los cambios no tienen que ser bruscos, porque no funciona. Entonces, ir viendo de acuerdo a cada caso cómo conviene ir cambiando ese hábito. Así que bueno, la idea es durante 4 encuentros, ahora en marzo, los 4 miércoles de marzo, acompañar a las mamás que estén interesadas. Sería empezaríamos el miércoles 8, sería el miércoles 8, 15, 22 y 29, de mismo horario que ahora, de 2 y 22 hasta las 4 y 22, ¿sí? 2 horas cada encuentro. Arrancaríamos entonces el miércoles 8, sería online por Zoom, y con respecto al valor es 11.111 una cuota, que la pueden pagar a partir de una sola cuota a partir de marzo, o pueden hacerlo en 2 cuotas sin interés, 5.555, que pueden pagar una en marzo y otra en abril. Así que si les resuena, si sienten que ustedes no están sabiendo qué hacer, bueno, acá yo les doy esta propuesta que la hago con mucho amor y con el sincero deseo de que juntas hagamos un cambio para nuestros hijos, porque no nos damos cuenta y esto no nos está llevando a un buen camino, ni a uno, ni a nuestros hijos, ni al ambiente de la casa. No suma, o sea, cuando hay un exceso de esto genera mal ambiente, hay irritabilidad, hay impaciencia, hay malos tratos, hay problemas con la escuela, que lo que muchas mamás negamos, uy, porque le cuesta con la escuela. Bueno, las pantallas influyen un montón, entonces sepamos poner un freno a tiempo. Ve que ahí se están sumando más. Hola a todos, ya justo estoy terminando, pero va a quedar grabado y lo voy a poner en Spotify también, así la que va manejando y quiere escuchar puede escucharlo, digo. Y sí, recuerden mi propuesta, después la voy a publicar mañana en Instagram, así la tienen para la que lo quiera leer, o si quieren escribirme por privado y les paso de nuevo todo. Pero me encantaría que la que realmente que se siente desempoderada, que no está sabiendo qué hacer con esto, que pida ayuda. Yo esto se los ofrezco de corazón, no estaba en mis planes, no pensaba dar un taller de esto, pero lo vi como una necesidad. Y yo cuando preparo un taller, yo estoy pensando en los hijos, o sea, en los niños. O sea, me da mucha tristeza que los niños no puedan, que estén viviendo todas estas cosas porque nosotras estamos desempoderadas, ¿sí? Entonces, me escriben, y si tienen alguna duda, si algo no se entendió de lo de ahora, me pueden preguntar ahora o me escriben por privado, yo feliz de escucharlos, lo que necesiten. Y sí les agradezco si les resonó lo que hablé, que por favor lo compartan. Creo que mientras más papás sepamos de esto, pues yo creo que este exceso de pantallas también es porque no estamos informados, o porque o quizás decimos, bueno, no es para tanto. Pero como les digo, yo cuando escuché esa médica que dijo que, les vuelvo a repetir para los que llegaron tarde, ¿no? Me decía, ¿a qué edad hay que darle un celular a un niño? ¿A qué edad, a partir de qué edad se puede dar? Y la mujer dijo, a la misma edad que te parezca bien que se drogue. Entonces, tomemos conciencia de qué estamos haciendo con las pantallas de nuestros hijos, de qué consecuencias tienen en el cerebro de nuestros hijos, en las emociones de nuestros hijos, en las relaciones de nuestros hijos con la escuela, con sus amigos, con nosotros. Seamos conscientes, si no les doy una pantalla, si es lo más fácil darles la pantalla, pero después, ¿qué pasa?
¿sí? No nos quedemos en la comodidad de la pantalla. Estamos acá, somos padres para cuidar a nuestros hijos. Entonces nos hagamos responsables de eso. Y ellos no tienen el poder de decidir cuándo, cómo usan la pantalla. Somos nosotros, ¿sí? Las que tenemos ese poder porque estamos acá para cuidarlos. ¿Dale? Bueno, ¿tienen alguna duda? Escríbanme si tienen alguna duda. Ahí habías puesto, me parece, Dani, vos, ¿no? A mí me pasa que al tener 2 edades tan diferentes, siento que soy muy dura con la adolescente que con la de 7. Siento como que soy 2 madres. Sí, te entiendo, Dani. A veces igual cada hijo es diferente y uno no le habla igual a un hijo que a otro. O sea, a veces por la modalidad de nuestros hijos hay que ver qué modalidad son tus niñas, ¿no? Hay niños que son como más fuerza, como que imponen más su voluntad y a veces con ellos hay que saber llevarlos de una manera y otros niños que son más blando, por decir así, y es más fácil, no blando, sino, ay, no me sale, como más inseguros y uno necesita darle esa firmeza como más marcada. Y hay otros niños que son como más fuerza que uno tiene que hacerlos más partícipes y guiarlos más para que nos ayuden con este tema, ¿no? Pero lo importante es que vos vayas viendo, o sea, lo que te va a dar la pauta si esto está funcionando, ¿no? Si la manera en que lo estás haciendo es cómo está la relación con tu hija. O sea, si está muy resentida, igual está justo adolescente, pero uno puede tener un hijo adolescente y seguir conectado, o tener un hijo adolescente y estar desconectado. Entonces, la manera en que vos te comunicas con ella puede estar influyendo en una conexión o desconexión. Entonces, fíjate cómo es la relación, porque al margen de todos los temas de adolescencia que obviamente que se viven y que obviamente hay un alejamiento de los padres, ver cuánta conexión hay con ella. O sea, si realmente hay una conexión, a pesar de todo lo que pasa, ¿no? Ahí dice, a ver, es que a veces la de 7 me cuestiona lo que puedo, le permito a la de 14. Bueno, ahí también lo mismo, marcar los límites. O sea, una persona de 14 años puede hacer esto, y vos tenés 7 años. O sea, marcar que no es lo mismo, para que cada edad tiene sus permisos, que hay cosas que uno de 7 no puede manejar. Pero ahí tener vos claro eso. Entonces siempre es muy importante tener las cosas claras y las reglas claras y también esto de las consecuencias claras. O sea, ¿qué pasa si a un niño de 7 años le doy libremente un celular? O sea, no. Y al de 14 tampoco se puede dar tampoco tan libremente. O sea, hay cosas que voy a tener que estar presente, ¿sí? No sé si te respondí, Dani, decime cualquier cosa o te mareé más. Pero es importante, o sea, eso digo también cuando nos sentimos desempoderados. Muchas veces nos sentimos desempoderados porque no tenemos claro hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos lograr. O sea, yo tengo clarísimo lo de las pantallas hoy, porque yo tengo clarísimo que a mis hijas las quiero cuidar y que esto no es lo sano. O sea, tener las 1000 horas no es lo sano. Entonces, yo desde ese lugar no me siento ni un poquito incómoda a la hora de poner límites. Chau, o sea, porque las estoy cuidando y las quiero. Sí, les va a molestar, no les gusta, bueno, se lo tienen que bancar y me tengo que bancar yo el berrinche. Pero bueno, ya está. O sea, soy la mamá y para eso estoy, para acompañar. ¿Qué va a hacer? Ya está. ¿Sí? Buenísimo, Dani, entendiste. Bueno, para los que recién llegan, acuérdense, va a quedar esto grabado. ¿Sí? Ahora cuando corto se va a quedar grabado. Ahí yo quiero que sean sanas en todo el sentido de la palabra. Bueno, buenísimo, o sea, es tener claro, entonces ver si exponer las pantallas tan temprano, exponerlas tanto tiempo a pantallas, no. O sea, saber qué es lo que suma y qué es lo que no. Por eso yo les insisto que se informen, que lean. Les voy a dejar acá en el video, como les dije, esos 2 Instagram que para mí les explican bastante bien esto de las pantallas. Y bueno, ya saben, la que le interesa tiene mi taller como propuesta. Bueno, si no hay más dudas, muchas gracias por estar, gracias por escucharme, gracias por apoyarme. Recuerden compartir con otras mamás, así entre todas agrandamos esto y más mamás y papás, familias toman conciencia de esto y cuidamos a nuestros niños más y mejor. ¿Vale? Bueno, que tengan una hermosa tarde. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, adiós. Chau, chau, chau.